El movimiento de artes y oficios había dejado una impronta ideológica de gran peso y el modernismo no contribuyó a clarificar la situación. Se seguía apelando al artista para la elaboración de diseños, aceptando implícitamente la adopción de un estilo. Sin embargo, era evidente la marcha imparable de la mecanización y que las nuevas técnicas se adaptaban mejor a la elaboración de objetos simplificados que a la de productos lujosos. Si en el siglo XIX el diseño se abordaba desde Gran Bretaña, en los inicios del siglo XX la sede del debate se movería hacia Alemania, país con el que Estados Unidos asentarían las bases del diseño moderno. Al igual que en las Islas Británicas, esta materia fue en Alemania causa de múltiples polémicas que implicaron tanto a los sectores empresariales como a los sectores intelectuales. Y es que cabe resaltar que Morris insistía en ofrecer productos de calidad sin abandonar las formas artesanas, mientras que Matthews, que era un principal promotor de la Deutsche Warbund, buscaba igualmente ofrecer calidad, pero mediante el producto industrial, con el cual el usuario medio conseguiría adquirir el producto. El problema radicaba, para muchos, en si realmente este objeto creado por la industria podía llegar a un objeto estético satisfactorio. A partir de la fundación del Reich en 1871, se emprendieron en Alemania una serie de medidas encaminadas a potenciar la industrialización. Y es que, al haber conseguido ciertas habilidades con las máquinas, hubo un empeño en producir modelos más complejos como para demostrar el dominio de las mismas y procurar dar a las clases medias objetos que remedasen los de la clase alta. Este primer paso hacia un proyecto común de diseño culminaría en la creación de la Deutsche Warbund. Hermann Muthesius tuvo un papel fundamental en el origen de la asociación, ya que luego de su viaje a Londres a principios de 1900 publica su libro La Casa Inglesa, el cual es una especie de informe sobre lo que más le llamó la atención en Gran Bretaña. A partir de ese momento se convertiría en un activista a favor de la producción industrial. Antes de su asociación con la Warbund, él mismo dio una charla llamada La importancia del arte aplicado, en la que ataca el gusto de la burguesía hacia los objetos de lujo, el ornamento, considerado como desperdicio de materiales y de fuerza de trabajo, y en general el formalismo. Al mismo tiempo, afirma el valor artístico, cultural y económico del arte industrial, y se dirige a los fabricantes exigiendo de ellos un empeño ético-estético en intereses de la producción e incluso más de la economía nacional. En 1910 se logra constituir la Deutsche Warbund, exponiendo el deseo de hacer una selección de las mejores fuerzas del arte, de la industria, del artesanado y del comercio. La Warbund recluta a sus colaboradores sobre todo en aquellos campos en los que el trabajo productivo se revela como susceptible de ennoblecimiento mediante la preocupación por la forma artística. Por lo tanto, se dirige ante todo el sector industrial de productos acabados y en particular al de las llamadas artes aplicadas. Por ello, el fin de la Warbund es el ennoblecimiento del trabajo productivo mediante la colaboración con el arte, la industria, el artesanado y por medio de la instrucción, la propaganda y la toma de posición unitaria sobre los diversos problemas. Como podemos observar, los planteamientos artísticos y artesanos son fundamentales para la asociación y en esto podemos establecer un claro vínculo con las propuestas del movimiento británico de artes y oficios. La diferencia está en que no se renuncia a la producción industrial, sino que por el contrario, se incide en que tanto los artistas como los artesanos deben encaminar sus propuestas hacia este campo. La Warbund no fue capaz de traer en gran masa al empresariado, solo logró un par de encargos para compañías navieras, por lo que sus productos que salieron de los talleres de sus asociados eran casi siempre para empresas pequeñas. Sin embargo, muchos de ellos resultan sorprendentemente funcionales y modernos, tanto los vinculados al equipamiento de la cocina y comedor como los relacionados con el mobiliario. Sobre Estados Unidos y la filosofía fordiana.
Es importante mencionar que la Europa de los primeros años del siglo XX todavía vive un debate en torno al diseño y los procesos de mecanización. Sin embargo, en Estados Unidos la cuestión se plantea de modo muy diferente. No hay una mala conciencia, por el hecho de abandonar lo manual y por emplear sistemáticamente la máquina para sustituir las antiguas formas de producción. Estados Unidos, en su inicio como una gran potencia ajena a primitiva metrópoli, se haya unido a la nueva fórmula maquinista. Se buscaba sacar el mayor rendimiento posible a la industria, por tanto potenciar la mecanización. Por cuestiones de supervivencia, los europeos, concretamente los británicos, incorporan rápidamente las máquinas en sus fábricas, inicialmente como apoyo en oficios simples, mientras que los americanos lo hicieron desde sus inicios en los oficios complejos. Lo anterior mencionado permite el surgimiento de un interés por los nuevos adelantos técnicos. Estados Unidos se posiciona a la cabecera de la investigación en busca de soluciones que permitieran un mejor desarrollo en aspectos técnicos, sino también métodos de trabajo. Se desarrollan los sistemas de normalización, medidas estandarizadas para los diversos objetos, con el fin de racionalizar la producción y el mercado. Las cadenas o líneas de montaje basadas en un proceso de producción ininterrumpido en el que el operario ejecutaba algunos movimientos precisos, lo cual permitía ahorrar mucho tiempo en la fabricación. Tiene precedentes en el último cuarto de siglo como el molino del norteamericano Oliver Evans, sistema que fue aplicado también en los procesos de la muerte y selección de cárnica de los animales. Lo anteriormente mencionado fue arropado por la aplicación de los estudios taylorianos en los centros de trabajo con vistas a la obtención de un mayor rendimiento. Frederick Wilson Taylor, quien encaminó sus leyes a resolver la pérdida del tiempo en el trabajo, con la consiguiente disminución de la productividad y por tanto de las ganancias. Las máquinas se aceptaron como fuente de riqueza, se modificó el diseño, el cual llegó a los diversos sectores de forma progresiva. El mobiliario y los objetos para el hogar son adquiridos por la clase social con mayor poder adquisitivo, diseño historicista procedente de Europa y formalmente unido a los más diversos neoestilos. En el panorama norteamericano aparecen Sullivan y Frank Wright, quienes vinculan un nuevo modo de hacer y son los principales representantes de la nueva generación de arquitectos y diseñadores americanos, quienes buscan una innovación estética y estructural. La Escuela de Chicago se compone de arquitectos implicados en la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1871. Los avances técnicos dados dentro de la escuela permiten solventar problemas de cimentación y estructuras, lo que sirvió a Sullivan para elevar sus rascacielos en el centro comercial de Chicago. Este tipo de edificio, que permite optimizar el área original del terreno, fue una de las grandes aportaciones de Estados Unidos al ámbito arquitectónico. Frank fue un todoterreno que se ocupaba de la arquitectura y del equipamiento de las casas. En principio interesado por el movimiento de las artes y oficios, se distanció de él en su convencimiento de las ventajas de las máquinas, aunque conservó en su mobiliario una sobriedad que le vincula a la expresión más clara de aquel movimiento. Con sus casas de la pradera, de planos horizontales y voluntad de integración de la naturaleza, revolucionó el concepto de casa residencial y con su diseño ejemplificó su máxima acerca de la unicidad de la forma y de la función. Entre sus diseños más novedosos se encuentran los escritorios de metal con asiento incorporado para el edificio Larkin de Buffalo en Nueva York, de 1904. Lo rectilíneo de sus formas unido al acero no augura, sin embargo, buenas relaciones con el usuario, que sí parecerá más cómodo en las sillas de madera de la misma época. Sillas que enfatizan los respaldos a base de listones alargados, que pueden llegar hasta su base, como en el caso de la silla de respaldo cilíndrico,
que diseñó para la casa de Darwin, Martin. Son inevitables las comparaciones con el trabajo de los europeos Charles Mackintosh y Joseph Hofmann, que en Escocia y Austria respectivamente se interesaban por un diseño que subrayaba la línea y la geometría. Un caso singular en el diseño y la industria norteamericana de la época que despierta interés es el de Henry Ford, fundador en 1903 de la Ford Motor Company, con su coche estrella, el Ford T. La línea de montaje que introdujo para la construcción de sus automóviles significó en un principio la democratización de un producto, hasta ahora destinado a una élite, pues permitía ajustar los precios, pero el debate acerca del propio trabajo del operario destinado a la eterna repetición de un único movimiento se reabre. A lo cual no parece que Ford fuera insensible a los problemas inherentes a la tiranía de la máquina. Tal vez por eso, o quizás solo por una elección comercial, cuidaba especialmente de sus trabajadores, siendo consecuente con sus planteamientos de hacer accesible el producto a una buena parte de la población. Intenta mejorar el poder adquisitivo de la misma, empezando por el de sus propios empleados, a quienes aumenta el sueldo de manera habitual, además de aumentarles el tiempo de ocio, acortándoles 1 hora de jornada laboral, que de 9 horas pasó a 8. Ford se había percatado de que el comprador potencial también era el obrero y que los artículos de lujo quedaban obsoletos en el nuevo mercado de masas. Ford partía de una premisa: ofrecer un producto duradero y funcional a un precio asequible, así que mantuvo el modelo T sin grandes variaciones durante casi 20 años, logrando desbancar en ventas a sus competidores. Pero el sistema de Henry Ford y su filosofía, el Fordismo, estaban llamados a desaparecer. En 1923, la General Motors había presentado el Chevrolet Superior, un automóvil de líneas más unificadas que el T, y al que seguirían nuevos modelos que finalmente sobrepasaron en el mercado al coche de Ford, quien se vio obligado a renovar sus planteamientos, y en 1927 sacó al mercado el Ford A, con una línea más moderna y una disposición más integrada. Se ensancha el panel delantero, mientras que la cabina se une a este último de forma menos abrupta. Solo 5 años más tarde aparecería el V8. Durante este tiempo, las empresas no cesarían de competir aportando nuevos automóviles en reducidos espacios de tiempo. Los valores del gran público habían cambiado, y ahora se pretende hacer del automóvil, además de un medio de desplazamiento, un símbolo de diferenciación y estatus. La Werkbund, más que un movimiento artístico, era una acción sufragada por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa. Esto con el fin de poner a Alemania en un lugar más competitivo con respecto a otras potencias. Esta fue una organización importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño moderno, y fue precursora de la Bauhaus. Dentro de los objetivos principales de la Werkbund encontramos promover el debate intelectual sobre el tema de diseño, favorecer los contactos entre empresarios y creadores, mejorar la competitividad de los productos alemanes y mejorar la calidad de los bienes de consumo alemanes. Se caracterizaban por el concepto que dieron del buen diseño, que dice que se entiende por buena forma aquella que es desarrollada desde sus condiciones funcionales y técnicas. Es la forma natural de un producto totalmente adecuado a sus fines y que es bello al mismo tiempo. Además, se caracterizaron también por la separación de la estética y la calidad, la erradicación de la decoración externa superflua, la sencillez, la estandarización y la eficacia, además de crear la primera imagen corporativa para la fábrica AEG de Peter Benrens.